tenemos dudas, queremos saber de Jesús, yo les digo, primero, dejar hablar a Jesús leyéndole la Biblia. Lee lo que Él dice. En la Biblia se puede diferenciar fácilmente cuando Jesús está hablando, es decir, cuando Jesús toma la palabra y Jesús enseña, y cuando está hablando el autor del Evangelio. Se diferencia, algunas Biblias tienen letras negras cuando habla el autor del Evangelio y letras rojas cuando habla Jesús. Entonces yo siempre le digo a la gente, vaya a las letras rojas y empiece en orden. El orden de la Biblia es, para entender a Jesús, es leer primero los evangelios de la Biblia, que están en orden, aunque no sea cronológico, pero empiezan siempre con el evangelio de Mateo. Aunque Mateo fue escrito después de Marcos, en la Biblia está ordenado primero Mateo, después de Mateo Marcos, después Lucas y después, cuando yo les digo, empiecen a leer la Biblia de ellos, empiecen a leer Mateo, después lean Marcos, después lean Lucas y después lean Juan. Y lean qué es lo que dice Jesús. Y de ahí pregúntese, ¿lo que dice Jesús es lo que me enseñaron a mí que es Jesús? Es decir, lo que está diciendo Jesús en la Biblia es lo que enseña mi líder religioso, es lo que yo creo, es lo que enseña mi fe. Y aunque podríamos hablar horas sobre esto, basta empezar por el principio. En el capítulo de Lucas, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús está dentro de un entorno judío. Es decir, en ese momento Él no funda una religión nueva, sino que trabaja y va a la sinagoga, y lee en la sinagoga, y abre los rollos y le habla a los judíos. Entonces Jesús está dentro de un marco judío del siglo I, del siglo I de nuestra era. Esta gente que le estaba escuchando eran judíos, que hablaban arameo. Y como Él empieza predicando en Galilea, eran galileos, generalmente artesanos, generalmente pescadores, generalmente agricultores, generalmente gente sencilla. Y Él venía y enseñaba la ley. Jesús era un maestro de la Torá, un maestro de la ley, un rabino judío, que enseñaba sobre la ley. Entonces cuando uno viene y lee Lucas 4 esto, decimos, bueno, no parece que Él está fundando una nueva religión, no parece que se está saliendo del marco del judaísmo, sino que parece que está dentro del marco y que es un maestro de la ley. En el capítulo de Lucas, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús está dentro de un entorno judío. Es decir, en ese momento Él no funda una religión nueva, sino que trabaja y va a la sinagoga, y lee en la sinagoga, y abre los rollos y le habla a los judíos. Entonces Jesús está dentro de un marco judío del siglo I, del siglo I de nuestra era. Esta gente que le estaba escuchando eran judíos, que hablaban arameo. Y como Él empieza predicando en Galilea, eran galileos, generalmente artesanos, generalmente pescadores, generalmente agricultores, generalmente gente sencilla. Y Él venía y enseñaba la ley. Jesús era un maestro de la Torá, un maestro de la ley, un rabino judío, que enseñaba sobre la ley. Entonces cuando uno viene y lee Lucas 4 esto, decimos, bueno, no parece que Él está fundando una nueva religión, no parece que se está saliendo del marco del judaísmo, sino que parece que está dentro del marco y que es un maestro de la ley. En la iglesia, el pastor dice que Jesús abolió toda la ley. Es decir, que Jesús no era un maestro de la ley per se, sino que Jesús venía a cambiar la ley. Es decir, esa Torá que era para los judíos, que tenía normas con el templo, normas con los sacrificios, normas con los ayunos, con las fiestas peregrinas, Jesús viene y abole esto, y dice, esto ya no vale, porque a través de mí y del sacrificio que yo voy a hacer, esa ley va a quedar obsoleta, ya no sirve, ya no hay que seguir. Si la ley dice en el Antiguo Testamento que no hay que comer cerdo, ahora se puede comer, ya se puede comer chicharrón y ya se puede comer chorizo de cerdo. Si en la ley dice que hay que guardar el sábado, ya no importa, ahora no basta guardar el sábado. Si en la ley dice que hay que hacer sacrificios cada cierto tiempo de animales, eso está abolido. Si la ley dice que hay que ir al templo a peregrinar en Pesaj, por ejemplo, la Pascua, también eso está abolido. Toda la ley anterior está abolida porque Jesús la cambió, pero eso es lo que dice la iglesia. Eso es lo que dicen las interpretaciones, que cuando uno va al texto, en Mateo, por ejemplo, el que estamos hablando, que es el primer evangelio dentro del orden de la Biblia, Jesús en el capítulo 5, en el versículo 17, en adelante dice así, no penséis que he venido a abrogar la ley. Pero la iglesia dice que se abrogó la ley, pero Jesús dice, no penséis que la he venido a abrogar. O sea que eso está prohibiendo que alguien piense que Él ha venido a cambiar la ley. Por lo menos según Mateo, eso es lo que dice. Porque dice, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una coma pasará de la ley. La pregunta es, ¿ya pasó el cielo y la tierra? Es decir, ¿el cielo y la tierra se acabó? ¿Sí o no? ¿Sigue existiendo el cielo y la tierra? Entonces si Jesús viene y dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni un yud, dice en la ley, ni un guión, va a pasar de la ley,
Porque la iglesia dice que la ley ya no existe, porque dice que la ley ya está abrogada, porque dice que esa ley no hay que seguir si el texto de Mateo dice que la ley no pasa hasta que pase el cielo y la tierra. Pero alguien viene y me puede decir, no, pero mira este texto, este texto habla de que sí hay que cambiar la ley, pero ¿qué hacemos con Mateo 5:17? Lo votamos. Pero Jesús sigue diciendo en 5:17 de manera que cualquiera que no cumpla estos mandamientos, aún el más pequeño, y así enseña a los hombres, el más pequeño será en el reino de los cielos. Y aquel que los cumpla y que así enseña a los hombres, el más grande será en el reino de los cielos. Yo digo, esto que Jesús está diciendo aquí no es lo que enseña en la iglesia. En la iglesia lo que dice es que no hay que seguir la ley, pero Jesús está diciendo que hay que seguir la ley. No solamente eso, dice que hay que seguirla, la última tilde, la última coma, y que además está vigente hasta que pase el cielo y la tierra. Y es más, manda una maldición para aquellos que así enseñan a los hombres. Entonces, si alguien está enseñando la ley ya se fue y no vale nada, Jesús está diciendo que no lo sigan a él. Ok, esto no se saca del Corán, sino que se saca de la misma Biblia. Jesús es un maestro de la ley, que valora la ley, que confirma la ley y que dice que está vigente hasta que pasen el cielo y la tierra. Y esto no es teología islámica, esto es la Biblia, esto es el Evangelio de Mateo. No es lo que dice Pablo, no es lo que dice las cartas deuterocanónicas de Pablo, no son las cartas juánicas, no es el Apocalipsis, no es el autor del Evangelio, sino que supuestamente esto lo está diciendo directamente Jesús de la boca. Primer problema. Entonces, si seguimos la Biblia, sin alguien que lo esté presionando, Jesús es un maestro de la ley y Jesús respeta la ley. Y Jesús dice que esa ley es permanente. Pero otra cosa interesante es que cuando van y le preguntan, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? ¿Cuál es el más importante mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, van y le preguntan a Jesús. En Marcos, en el capítulo 12, versículo 29, Jesús dice, el mayor mandamiento de todos, o el más importante mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dos, no tres, no una trinidad, uno es. Y este es el primer mandamiento de todos. Y este primer mandamiento de todos es el Shema del judaísmo. El Shema es el primer mandamiento de todos y los judíos lo repiten todos los días. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Escuchar Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Entonces, Jesús es un maestro de la ley, según la Biblia, que dice que la ley es permanente y dice que el mayor mandamiento de esa ley es la ilaha illallah. Es decir, no hay más Dios que un solo Dios. No una trinidad, no filosofía, sino que un solo Dios. Esto va en línea con lo que dice el Corán. En la Sura 2, versículo 163, dice, vuestro Señor es uno. Un Dios único. Entonces, hasta aquí estamos en línea. El Corán respeta la ley. El Corán no dice que hay una salvación gratuita. El Corán dice que solamente hay un Dios. Y el Jesús de la Biblia también. Claro que voy a ser honesto. Y hay algunos versículos de la Biblia que también parece decir que no se debe seguir la ley. Por ejemplo, Pablo critica la ley. Y hay libros de Pablo que están en la Biblia que dicen que la ley no hay que seguirse. De hecho, critica las obras. Y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Tengo que aceptar que en la Biblia está Jesús diciendo que hay que seguir la ley y Pablo diciendo que no hay que seguirla. Claro, está eso. El punto es, ¿a quién creemos? ¿A Pablo o a Jesús? ¿Quién es más importante? ¿Lo que dice Pablo o lo que dice Jesús? Entonces, si hay un investigador imparcial que anda buscando la verdad teológica, por supuesto que le va a poner preeminencia primero a las palabras de Jesús y después a las palabras de Pablo. Si hay una contradicción entre ambos, entonces voy a creerle más a Jesús. Entonces, ¿qué intenta hacer el cristianismo? Y lo hace desde hace siglos. Tratar de conciliar cosas contradictorias. O sea, yo creo que Jesús es Dios. Pero en la Biblia aparece que Jesús parece que no es Dios. O sea, si diferencia del Padre, entonces ¿qué hago? ¿Cómo concilio dos cosas que son contradictorias? Entonces empiezo a pensar y a elucubrar cosas como Jesús tiene dos naturalezas. Es decir, Jesús es humano, 100% y 100% divino, al mismo tiempo. Y hacen concilios y hacen estas elucubraciones que son bien complicadas. Pero el problema no es que sea complicado, porque al final, ¿quiénes somos nosotros para conocer a Dios? El problema es que Jesús no dijo esto. Jesús no se presentó ante los humanos y dijo, yo tengo dos naturalezas, que son 100% humanas y 100% divinas y todos formamos nosotros y soy las dos. Para empezar, esto viola el principio de no contradicción de la lógica. No pueden ser dos conceptos contradictorios al mismo tiempo. Una persona no puede estar casada y soltera al mismo tiempo. Entonces, estas elucubraciones de posteriores a Jesús, o fuera de lo que Jesús dice, es lo que confunde la naturaleza de Jesús. ¿Qué intenta hacer el cristianismo? Y lo hace desde hace siglos. Tratar de conciliar cosas contradictorias. O sea, yo creo que Jesús es Dios. Pero en la Biblia aparece que Jesús parece que no es Dios. O sea, si diferencia del Padre, entonces ¿qué hago? ¿Cómo concilio dos cosas que son contradictorias? Entonces empiezo a pensar y a elucubrar cosas como Jesús tiene dos naturalezas. Es decir, Jesús es humano, 100% y 100% divino, al mismo tiempo. Y hacen concilios y hacen estas elucubraciones que son bien complicadas. Pero el problema no es que sea complicado, porque al final, ¿quiénes somos nosotros para conocer a Dios? El problema es que Jesús no dijo esto. Jesús no se presentó ante los humanos y dijo, yo tengo dos naturalezas, que son 100% humanas y 100% divinas y todos formamos nosotros y soy las dos. Para empezar, esto viola el principio de no contradicción de la lógica. No pueden ser dos conceptos contradictorios al mismo tiempo. Una persona no puede estar casada y soltera al mismo tiempo. Entonces, estas elucubraciones
de posteriores a Jesús, o fuera de lo que Jesús dice, es lo que confunde la naturaleza de Jesús. La otra cosa es que uno dice, si Jesús viene, y es lo que le preguntaba yo a mi maestra de Biblia, cuando yo era un niño, y le decía, maestra, ¿por qué en Juan 14:28 dice el Padre es mayor que yo? Si usted nos enseñó que Jesús es igual que el Padre. Usted nos está enseñando que Jesús es igual que Dios, son iguales, pero Jesús dice que el Padre es mayor que Él. ¿Qué significa que el Padre es mayor que Él? Que está arriba, y Jesús abajo. Podemos discutir después otras cosas, que si Él es el Hijo, que si Él es el enviado, que si Él es el heredero. También podemos discutir eso después, pero el punto central ¿es mayor o son iguales? Las dos cosas. Yo decía, pero ¿cómo las dos cosas? Eso usted tiene que crecer. Cuando usted crezca va a entender eso, ahorita no lo va a entender. Pero Jesús dice en la Biblia, el Padre es mayor que Él. Y Dios, por definición, no puede tener un ser mayor que Él. Nadie puede estar arriba de Dios. Entonces el Dios creador no tiene nadie que se le compare, dice la misma Biblia. Nada, ni siquiera que sea igual. No que sea mayor, ni siquiera que sea igual. Entonces, esto se está diciendo lo mismo que los musulmanes decimos. Que no hay nada que se compare a Dios. Que no hay nada, absolutamente nada que esté a nivel de Dios. Pero otra cosa interesante es que en Lucas, capítulo 10, versículo 21, Jesús alaba a Dios. Entonces Jesús viene y dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y Señor de la tierra. O Señor de los cielos y de la tierra. Te alabo. Dios no alaba a nadie. O sea, Dios no puede alabar a otro Dios. Porque si tiene otro Dios arriba, entonces no es Dios. Entonces, ¿a quién alaba Jesús? Al único digno de alabanza, que es Dios. Y el Corán lo dice claramente sin ambigüedad, igual que Jesús en la Sura 3, versículo 51. Ciertamente, Dios, Allah, es mi Señor y vuestro Señor. Adoradle solo a Él. Entonces, la adoración es para Dios. Y Jesús adoraba a Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Alguien puede decir Dios, pero si Jesús es Dios, ¿a quién está alabando Jesús? ¿A quién le ora? ¿A quién le pide? ¿A quién le suplica ayuda? En Mateo 26:36, para mí fue el acabose, cuando yo andaba buscando la verdad. Este es un versículo que a mí me marcó la vida. Me marcó cuando yo lo leí. Ni siquiera había leído el Corán todavía. Nunca. Pero Jesús, cuando siente el miedo de ser capturado por los romanos, cuando él ya sabía que lo habían marcado para capturarlo, empieza a tener miedo. Empieza a sentirse ansioso. Empieza a sentirse con temor. Entonces Jesús va a Getsemaní y cae postrado, con el rostro en la tierra, rogándole a Dios. Y la Biblia dice claramente que pone su cabeza en el suelo. Yo decía, así me dice mi papá que hoy, con la cabeza en el suelo. Los musulmanes, Jesús rezaba como los musulmanes, oraba como los musulmanes, poniendo la cabeza en el suelo. Y Jesús viene y le ruega a Dios, le suplica ayuda, y le dice, oh Señor mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras traducciones, pasa de mí este cáliz. En otras traducciones, quítame este trago amargo. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces yo decía, ahí entendí. ¿Cómo puede ser Jesús Dios? Primero, ¿cómo puede tener miedo de que lo van a matar? Bueno, y supuestamente para eso venía a la tierra, para que lo mataran. Él ya sabía, pero ahí tiene miedo. Segundo, ¿por qué suplica? ¿A quién le suplica? ¿Cómo puede un Dios suplicar? ¿Cómo puede un Dios rogar? ¿Cómo puede un Dios pedir ayuda? La otra pregunta es, ¿a quién le está pidiendo ayuda? ¿A quién? ¿Acaso hay alguien más grande que Dios? Tercero, ¿por qué dice que hay dos voluntades? ¿Por qué dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad? Es decir, hay dos voluntades. Si es un solo Dios, es una sola voluntad. Pero aquí hay dos voluntades, la voluntad del enviado y la voluntad de quien lo envía. Y el enviado se rinde ante quien lo envió. Entonces, ¿cómo podría ser el Dios? ¿Cómo podría? ¿Cómo? ¿En qué manera? Claro que hay una salida para eso. Claro, el cristianismo busca una salida y dice, no, es que en ese momento Dios se había convertido en humano y se vació de su divinidad. Es decir, la famosa kenosis de la teología cristiana. Dios era Dios, se vació de su divinidad y se convirtió en siervo porque necesitaba un sacrificio para perdonar a la gente. Pero el problema es que si Él se vació de su divinidad, digamos que Él se vació de su divinidad. Nunca dice Jesús esto. Jesús no dice, bien, yo soy Dios vaciado. ¿No? Esta es una teología de Filipenses y también es discutible. Pero el punto es, digamos que Dios viene y se convierte en humano. O sea, yo estoy en el cielo, soy Dios creador y digo, vaya, me voy a ser humano. Y voy a vaciar mi divinidad y me voy a convertir en un ser imperfecto, en un humano. Y viene y Dios baja como humano a la tierra, como hacían los dioses griegos, como Zeus, que se convertía en humano y bajaba a la tierra. Pero el punto es que, ¿a quién está orando? Eso no resuelve el problema. Porque si Dios se convierte en humano y baja a la tierra, ¿a quién le está pidiendo? Si ya no hay otro Dios arriba, el Dios de arriba se convirtió en humano. Entonces, ¿a quién le está pidiendo el Dios humano que se vació? Al Dios que no se vació. Y si hay un Dios que no se vació, entonces ese Dios que no se vació es el verdadero Dios. Y el Dios que se vacía no lo es. Es una idea clara y sencilla de entender.
La verdad es clara. Entonces no, porque usted no entiende de teología, porque en la economía de la salvación, y empieza esta manera de explicar lo que lo entorpece. ¿Por qué? Porque es difícil, porque está claro, porque Jesús es un siervo, porque Jesús es un enviado. Cuando viene uno y pregunta, ¿para qué fue enviado Jesús a la tierra? Y esta es otra cuestión, ¿para qué fue enviado? El Corán dice que Jesús fue enviado como albriciador, y ¿cómo se llama? Como advertidor. Entonces Jesús va a Getsemaní y cae postrado, con el rostro en la tierra, rogándole a Dios. Y la Biblia dice claramente que pone su cabeza en el suelo. Yo decía, así me dice mi papá que hoy, con la cabeza en el suelo. Los musulmanes, Jesús rezaba como los musulmanes, oraba como los musulmanes, poniendo la cabeza en el suelo. Y Jesús viene y le ruega a Dios, le suplica ayuda, y le dice, oh Señor mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras traducciones, pasa de mí este cáliz. En otras traducciones, quítame este trago amargo. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces yo decía, ahí entendí. ¿Cómo puede ser Jesús Dios? Primero, ¿cómo puede tener miedo de que lo van a matar? Bueno, y supuestamente para eso venía a la tierra, para que lo mataran. Él ya sabía, pero ahí tiene miedo. Segundo, ¿por qué suplica? ¿A quién le suplica? ¿Cómo puede un Dios suplicar? ¿Cómo puede un Dios rogar? ¿Cómo puede un Dios pedir ayuda? La otra pregunta es, ¿a quién le está pidiendo ayuda? ¿A quién? ¿Acaso hay alguien más grande que Dios? Tercero, ¿por qué dice que hay dos voluntades? ¿Por qué dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad? Es decir, hay dos voluntades. Si es un solo Dios, es una sola voluntad. Pero aquí hay dos voluntades, la voluntad del enviado y la voluntad de quien lo envía. Y el enviado se rinde antes que lo envió. Entonces, ¿cómo podría ser el Dios? ¿Cómo podría? ¿Cómo? ¿En qué manera? Claro que hay una salida para eso. Claro, el cristianismo busca una salida y dice, no, es que en ese momento Dios se había convertido en humano y se vació de su divinidad. Es decir, la famosa kenosis de la teología cristiana. Dios era Dios, se vació de su divinidad y se convirtió en siervo porque necesitaba un sacrificio para perdonar a la gente. Pero el problema es que si Él se vació de su divinidad, digamos que Él se vació de su divinidad. Nunca dice Jesús esto. Jesús no dice, miren, yo soy Dios vaciado. No, esta es una teología de Filipenses y también es discutible. Pero el punto es, digamos que Dios viene y se convierte en humano. O sea, yo estoy en el cielo, soy Dios creador y digo, vaya, me voy a ser humano. Y voy a vaciar mi divinidad y me voy a convertir en un ser imperfecto, en un humano. Y viene y Dios baja como humano a la tierra, como hacían los dioses griegos, como Zeus, que se convertía en humano y bajaba a la tierra. Pero el punto es que, ¿a quién está orando? Eso no resuelve el problema. Porque si Dios se convierte en humano y baja a la tierra, ¿a quién le está pidiendo? Si ya no hay otro Dios arriba, el Dios de arriba se convirtió en humano. Entonces, ¿a quién le está pidiendo el Dios humano que se vació? Al Dios que no se vació. Y si hay un Dios que no se vació, entonces ese Dios que no se vació es el verdadero Dios. Y el Dios que se vacía no lo es. Es una idea clara y sencilla de entender. La verdad es clara. Entonces no, porque usted no entiende de teología, porque en la economía de la salvación, y empieza esta manera de explicar lo que lo entorpece. ¿Por qué? Porque es difícil, porque está claro, porque Jesús es un siervo, porque Jesús es un enviado. Cuando viene uno y pregunta, ¿para qué fue enviado Jesús a la tierra? Y esta es otra cuestión, ¿para qué fue enviado? El Corán dice que Jesús fue enviado como albriciador, y ¿cómo se llama? Como advertidor a los hijos de Israel. Es decir, a los hijos de Israel Jesús fue un enviado que Dios mandó para advertir y predicar a los hijos de Israel. Pero la teología cristiana dice que Jesús fue enviado para morir por los pecados de la humanidad. O sea, uno va a alguna mezquita y le pregunta al sheikh, que es el equivalente al pastor, mire sheikh, ¿para qué fue Jesús enviado a la tierra? Entonces el sheikh dice, para predicar a los hijos de Israel, y saca varios versículos del Corán. Cuando uno va a un pastor y le pregunta, ¿para qué fue enviado Jesús a la tierra? Dice, para morir por los pecados de la humanidad. Claro, hay dos visiones distintas. La visión del Islam y la visión del cristianismo. Respetable el cristianismo. El cristianismo son nuestros hermanos, pero aquí estamos hablando de visiones, de ideas, no de personas. Pero cuando uno va a la Biblia, específicamente en Lucas 4, versículo 43, Jesús dice, es necesario que vaya a todas las ciudades a predicar el evangelio porque para eso he sido enviado. O sea, Jesús en Lucas dice para qué ha sido enviado. Nos dice, yo he sido enviado para morir por los pecados de la humanidad. Esta es teología posterior. Pero Jesús dice, yo he sido enviado para predicar el evangelio a las ciudades de la tetrarquía de Herodes. Entonces, lo que dice Jesús en Lucas está en línea con el Corán. Que él venía a predicar el evangelio. Entonces viene gente y me dice, sí, el evangelio es que él murió. Es que cuando Jesús dice, tengo que ir a predicar el evangelio, en Lucas 4:43, ni siquiera había escogido a sus discípulos. Es decir, Jesús escoge a sus discípulos en el capítulo 6 de Lucas. Entonces cuando Jesús está diciendo, tengo que ir a predicar el evangelio, no existían ni siquiera los discípulos. Es decir, no existía ni siquiera nada importante de la vida de Jesús en su edad adulta. No habían pasado los milagros todavía, no había resucitado a Lázaro, y ni siquiera había sido capturado, y ni siquiera había supuestamente muerto en la cruz. Entonces, si ya había el evangelio, si ya el evangelio estaba físicamente, y él lo tenía que predicar, este evangelio no contenía los milagros de Jesús, porque el evangelio, porque no había pasado todavía, no contenía la muerte de Jesús,
porque tampoco había pasado. No contenía la crucifixión, porque tampoco había pasado. Entonces, ¿qué era ese evangelio? Si no contenía los milagros de Jesús, si no contenía la crucifixión de Jesús, si no contenía la muerte de Jesús, si no contenía la resurrección de Jesús, porque eso no había pasado y Jesús ya lo tenía, ¿qué contenía el evangelio? Tenía. Entonces uno dice, las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Que eran la revelación de Dios a través de Jesús. Y las revelaciones no tienen la biografía de los profetas. Es decir, en la Torah de Moisés no estaba la biografía de Moisés. No va a aparecer en la revelación que Dios le da a Moisés la muerte de Moisés, por ejemplo, donde lo enterraron y todo eso, porque cuando Moisés recibió las tablas de la ley no se había muerto todavía. Entonces, ¿qué contenía la Torah? La ley. ¿Qué contenía el Evangelio? Las enseñanzas de Jesús, no la biografía de Jesús. El Evangelio no contiene la biografía de Jesús, el Evangelio contiene las enseñanzas de Jesús. Y entonces la otra pregunta es, ¿cuáles son las enseñanzas de Jesús? Eso sería lo siguiente. Ok, usted dice que el Evangelio contiene las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Bueno, acabamos de ver hace un rato que alguien viene y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? No le dice, yo soy una Trinidad. No le dice, hay que adorarme a mí. No dice, yo vengo a morir por los pecados de la humanidad. No dice, me tienen que aceptar como su salvador personal. ¿Qué dice cuando le preguntan en la misma Biblia cuál es el mandamiento más importante de todos? Dice él, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces lo más importante de todo es creer que Dios es uno. Eso es lo más importante, primero. Y después, le dice el maestro de la ley, y después de eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús hizo énfasis en dos cosas. En ama a tu prójimo a ti mismo y Dios solamente es uno. ¿Dónde está la sangre aquí? ¿Dónde está la crucifixión? ¿Dónde está que eres el salvador del mundo? ¿Dónde está que hay que aceptarlo como Dios? ¿Por qué no le dice eso? En Lucas capítulo 10, versículo 25, y fíjense que toda esta charla es de la Biblia. Se me puede sacar versículos del Corán que le dan fuerza a esto, pero Biblia. Miren una cosa. Va un escriba, y eso ustedes van a la Biblia y la ven, que uno tiene que darse llevar por lo que dice el que está enfrente. Si esto es importante, hay que ir y leer, porque ahora puede estar engañando. Claro, puede ser un engañador. Y también el pastor puede estar engañando, y también el cura. Entonces no se dejen llevar por lo que diga la gente, vayan y lean. Viene uno y le pregunta a Jesús, maestro, fíjense esto que es clarísimo para mí. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué? Maestro, un hombre preguntándole a Jesús, no lo que dice Pablo, ni lo que dice el pastor, ni lo que dice las cartas de Pablo, ni lo que dice la carta juánica, ni lo que dice la gente en YouTube, ni en TikTok. A Jesús, en la Biblia, en Lucas 10:25. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Claro, yo quiero saber, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Entonces Jesús le contesta, dime tú. ¿Qué? Dime tú qué dice la ley. Dime tú qué dice la ley. ¿Qué le contesta el hombre? ¿Qué le contesta el escriba? O llega él, otra vez, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hay que amarlo con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y el segundo semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contesta, no, te equivocaste. Tenés que aceptarme como tu salvador personal. No le contesta eso. Jesús le contesta, no, te equivocaste. Yo voy a sufrir en la cruz y vas a tener que aceptar mi sacrificio para ser salvo. No le contesta eso. Le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Entonces, si a Jesús le está preguntando cómo me salvo, y él no menciona la cruz, ni la sangre, ni nada, sino que menciona que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y que él es uno y el prójimo como a ti mismo, ¿por qué creer en la cruz? ¿Por qué creer en lo que dice el cura? ¿Y por qué creer en lo que dice Pablo? Cuando viene uno y pregunta, ¿para qué fue enviado Jesús a la tierra? Y esta es otra cuestión, ¿para qué fue enviado? El Corán dice que Jesús fue enviado como albriciador y como advertidor a los hijos de Israel. Es decir, a los hijos de Israel Jesús fue un enviado que Dios mandó para advertir y predicar a los hijos de Israel. Pero la teología cristiana dice que Jesús fue enviado para morir por los pecados de la humanidad. O sea, uno va a una mezquita y le pregunta al sheikh, que es el equivalente al pastor, mire sheikh, ¿para qué fue Jesús enviado a la tierra? Entonces el sheikh dice, para predicar a los hijos de Israel, y saca varios versículos del Corán. Cuando uno va a un pastor y le pregunta, ¿para qué fue enviado Jesús a la tierra? Dice, para morir por los pecados de la humanidad. Claro, hay dos visiones distintas. La visión del Islam y la visión del cristianismo. Respetable el cristianismo. El cristianismo son nuestros hermanos, pero aquí estamos hablando de visiones, de ideas, no de personas. Pero cuando uno va a la Biblia, específicamente en Lucas 4, versículo 43, Jesús dice, es necesario que vaya a todas las ciudades a predicar el Evangelio, porque para eso he sido enviado. O sea, Jesús en Lucas dice para qué ha sido enviado. Nos dice, yo he sido enviado para morir por los pecados de la humanidad. Esta es teología posterior. Pero Jesús dice, yo he sido enviado para predicar el Evangelio a las ciudades de la tetrarquía de Herodes. Entonces, lo que dice Jesús en Lucas está en línea con el Corán. Que él venía a predicar el Evangelio. Entonces viene gente y me dice, sí, el Evangelio es que él murió. Es que cuando Jesús dice, tengo que ir a predicar el Evangelio, en Lucas 4:43, ni siquiera había escogido a sus discípulos. Es decir, Jesús escoge a sus discípulos en el capítulo 6 de Lucas. Entonces cuando Jesús está diciendo, tengo que ir a predicar el Evangelio, no existían ni siquiera los discípulos. Es decir, no existía ni siquiera nada importante de la vida de Jesús en su edad adulta. No habían pasado los milagros todavía, no había resucitado a Lázaro, y ni siquiera había sido capturado, ni siquiera había supuestamente muerto en la cruz. Entonces, si ya había el Evangelio, si ya el Evangelio estaba físicamente, y él lo tenía que predicar, este Evangelio no contenía los milagros de Jesús, porque los Evangelios, porque no habían pasado todavía, no contenía la muerte de Jesús, porque tampoco había pasado, no contenía la crucifixión, porque tampoco había pasado. Entonces, ¿qué era ese Evangelio?
si no contenía los milagros de Jesús, si no contenía la crucifixión de Jesús, si no contenía la muerte de Jesús, si no contenía la resurrección de Jesús, porque eso no había pasado y Jesús ya lo tenía, ¿qué contenía el Evangelio? Tenía. Entonces uno dice, las enseñanzas de Jesús, claro, que eran la revelación de Dios a través de Jesús. Y las revelaciones no tienen la biografía de los profetas. Es decir, en la Torá de Moisés no estaba la biografía de Moisés. No va a aparecer en la revelación que Dios le da a Moisés la muerte de Moisés, por ejemplo, donde lo enterraron y todo eso, porque cuando Moisés recibió las tablas de la ley no se había muerto todavía. Entonces, ¿qué contenía la Torá? La ley. ¿Qué contenía el Evangelio? Las enseñanzas de Jesús, no la biografía de Jesús. El Evangelio no contiene la biografía de Jesús, el Evangelio contiene las enseñanzas de Jesús. Y entonces la otra pregunta es, ¿cuáles son las enseñanzas de Jesús? Eso sería lo siguiente. Ok, usted dice que el Evangelio contiene las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Bueno, acabamos de ver hace un rato que alguien viene y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? No le dice, yo soy una Trinidad. No le dice, hay que adorarme a mí. No dice, yo vengo a morir por los pecados de la humanidad. No dice, me tienen que aceptar como su salvador personal. ¿Qué dice cuando le preguntan en la misma Biblia cuál es el mandamiento más importante de todos? Dice él, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces lo más importante de todo es creer que Dios es uno. Eso es lo más importante. Primero. Y después, le dice el maestro de la ley, y después de eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús hizo énfasis en dos cosas. En ama a tu prójimo a ti mismo y Dios solamente es uno. ¿Dónde está la sangre aquí? ¿Dónde está la crucifixión? ¿Dónde está que Él es el Salvador del mundo? ¿Dónde está que hay que aceptarlo como Dios? ¿Por qué no le dice eso? En Lucas capítulo 10, versículo 25, y fíjense que toda esta charla es de la Biblia. Se me puede sacar versículos del Corán que le dan fuerza a esto, pero Biblia. Miren una cosa. Va un escriba. Y esto ustedes van a la Biblia y la ven, porque uno no tiene que dejarse llevar por lo que dice el que está enfrente. Si esto es importante, hay que ir y leer. Porque yo les puedo estar engañando. Claro, puedo ser un engañador. Y también el pastor puede estar engañando y también el cura. Entonces no se dejen llevar por lo que diga la gente. Vayan y lean. Viene uno y le pregunta a Jesús, maestro, fíjense esto que es clarísimo para mí. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Eh? Maestro, un hombre preguntándole a Jesús, no lo que dice Pablo, ni lo que dice el pastor, ni lo que dice las cartas de Pablo, ni lo que dice las cartas juánicas, ni lo que dice la gente en YouTube, ni en TikTok. A Jesús, en la Biblia, en Lucas 10:25. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Claro, yo quiero saber, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Entonces Jesús le contesta, dime tú. Dime tú qué dice la ley. Dime tú qué dice la ley. ¿Qué le contesta el hombre? ¿Qué le contesta el escriba? Oye Israel, otra vez, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y hay que amarlo con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y el segundo semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contesta, no, te equivocaste, tenés que aceptarme como tu salvador personal. No le contesta eso. Jesús le contesta, no, te equivocaste, yo voy a sufrir en la cruz y vas a tener que aceptar mi sacrificio para ser salvo. No le contesta eso. Le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Entonces, si a Jesús le está preguntando cómo me salvo, y él no menciona la cruz, ni la sangre, ni nada, sino que menciona que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y que Él es uno y el prójimo como a ti mismo, ¿por qué creer en la cruz? ¿Por qué creer en lo que dice el cura? ¿Y por qué creer en lo que dice Pablo? Yo le pregunté esto a mi profesor. Me van a perdonar esto, pero se lo pregunté. Yo le dije, profesora, si yo no acepto que Jesús es mi salvador personal y que su sangre me lavó de los pecados, ¿a dónde me voy? Al infierno. Aunque sea bueno con mis papás, al infierno. Bichito malcriado. Pero si yo ayudo a la gente y le doy... Eso no se compra, son trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo me voy? ¿Cómo tengo la vida eterna? Tenés que aceptar a Cristo como tu salvador. Que Él murió en la cruz del Calvario, que Él es Dios. Y que a través de su sacrificio sos salvo. Yo le digo, ok, aquí Lucas 10:25 no dice eso. Sí, pero es que eso ya, posterior y no sé qué, no sé cuándo. Eso es antes de la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús es otro pacto, y entonces ahí sí tenés que aceptar. Al escriba le dijo eso porque todavía no se había muerto. Entonces estaban por viejo pacto, todavía no había sido sacrificio. Yo le dije, ¿por qué no le dijo, ahorita esto, mañana me van a matar y sigue esto? ¿Por qué no le dijo eso? Le digo yo. No entendió qué contestar, porque se me ve complicado. Entonces encontré otro versículo. Yo andaba buscando, no con el afán de contradecirme, debatirme, hacer sentir mal a la gente, sino que buscando la verdad. Que en la Biblia se llama el juicio a las naciones. O sea, está hablando del día del juicio final. Y Jesús dice lo siguiente, lo voy a parafrasear, porque evidentemente no me lo sé completamente de memoria, pero ustedes pueden ir a verlo y leerlo como es. Entonces, el 25:36 de Mateo dice que en aquel día, hablando del día del juicio final, el rey reunirá a la gente, o sea, a todos los seres humanos, y discriminará en ellos como el pastor discrimina entre las ovejas y los cabritos. Pondrá a las ovejas a la derecha y pondrá a los cabros y a los cabros grandes en la izquierda. Y les dirá a los de la izquierda, perdón, a los de la derecha. No es una dirección política, ¿verdad? No estamos hablando de política. Y les dirá a la derecha, venid, benditos de mi Padre. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve desnudo y me vestiste. Porque estuve enfermo y me visitaste. Porque estuve en la cárcel y viniste a mí. Heredad el cielo y el paraíso que fue preparado para ustedes desde el principio de los tiempos. Y la gente le dirá, pero Señor, ¿cuándo teníamos hambriento y sediento y desnudo y en la cárcel? Y le dirá,
como cuando se lo hiciste a estos hermanos necesitados, más pequeños, a mí me lo hiciste. Heredad del paraíso. Y a los de la izquierda, a los de la izquierda les dirá malditos. Hereden el infierno, donde será el crujir de dientes, preparado hasta el final del destino. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me diste de beber. Porque estuve desnudo y no me vestiste. Y estuve en la cárcel y no viniste a mí. Y estuve enfermo y no me visitaste. Heredad del fuego del infierno, donde no saldrán nunca. Y la gente le dirá, pero Señor, ¿en cuándo te vimos hambriento y desnudo y sediento y en la cárcel y enfermo y no vinimos a ti? Dice, cuando no le hiciste a estos, a mí no me lo hiciste. Y será cerrado el infierno. Y yo vino de mi maestra y le digo, ¿y la sangre de Cristo? Pero usted dijo que si yo hacía obras, me iba a ir al infierno porque son trapos de inmundicia. Pero Jesús está juzgando a quien da de comer, a quien da de beber, al sediento, al que viste, al desnudo, al que va, al que está en la cárcel, al que visita, al enfermo. Claro, ¿dónde está? ¿Por qué no le digo? Los de la derecha son los que me aceptan como salvador personal después de que morí. Y los de la izquierda son los que no me aceptaron, aunque hayan hecho obras de bien. ¿Por qué? En la Biblia no se dice lo que se predica en la iglesia. Claro, si agarramos el Evangelio de Mateo, Jesús habla de un solo Dios. Jesús habla de que la ley hay que seguirla. Jesús habla de que para ser santo hay que creer que solamente hay un Dios y que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y Jesús habla de las obras de bien, de ayudar a la gente, de hacer sábaca, de hacer limosna para el que lo necesita, ayudarle al enfermo, ayudarle al sediento, ayudarle al... Entonces, ¿de dónde salen las otras cosas que no están en esas palabras? El Corán dice que Dios le da permiso a sus profetas para que hagan milagros. El Corán dice que a sus enviados no pueden hacer nada por ellos mismos, sino que con el permiso de Dios hacen cosas portentosas. Es decir, que cuando hay un milagro, no es la persona y el poder de la persona, sino que es el poder de Dios que actúa a través de la persona. Pero la idea del cristianismo, con todo el respeto, es que Jesús tiene el poder, porque el poder de Jesús le fue dado. Es otro problema, si Él es Dios, ¿cómo le fue dado? A Dios nadie le da nada, a Dios es el que da. Pero bueno, pero Jesús dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, el 5:30 de Juan, que es el evangelio más tardío, Jesús está diciendo que no puede hacer nada por sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. El milagro más espectacular de Jesús en el texto bíblico es la resurrección de Lázaro. Lázaro era un discípulo de Jesús y era un amigo de Jesús. Y la Biblia dice, o por lo menos dice Juan, que Jesús amaba a Lázaro. Lázaro ya tenía varios días de muerte. Entonces ya tenía mal olor. La hermana de Lázaro le decía a María, a Jesús, ya tiene varios días. Jesús lo revive a Lázaro, lo vuelve a la vida y lo resurrecciona. Entonces la gente dice, wow, ¿qué profeta hace esto? Solo Jesús puede resurreccionar. Bueno, la Biblia dice que también Eliseo hizo eso. También Eliseo resurreccionó a gente muerta. También Elías resurreccionó a gente muerta. Pero el punto no es esto, sino que el punto es que en Juan, capítulo 11, del versículo 41 en adelante, donde se narra el milagro de Lázaro, Jesús levanta las manos al cielo, le ora a Dios y le pide que resurreccione a Lázaro. Y Jesús le dice, Padre, gracias, porque me has oído. Entonces Jesús grita y dice, y lo dije en voz alta, Jesús le dice a Dios, yo sé que tú me respondes cuando te pido, pero lo dije en voz alta, fíjense, pero lo dije en voz alta para que la gente creyera que tú me has enviado. Es decir, para que no crean que yo lo estoy haciendo yo, para que no me vayan a divinizar. He tenido cuidado de que sepan que yo soy tu enviado, que yo soy tu siervo. Y por eso grité, para que me oyeran. Y eso está en el Evangelio de Juan 11:41. Entonces el poder de los profetas, de Moisés cuando abrió el mar, cuando trajo las plagas a Egipto, cuando hizo que brotara agua del desierto, de Eliseo cuando resucitó muertos, de Elías cuando curó paralíticos, de Muhammad cuando hizo muchos milagros, de Jesús cuando resucitó a los muertos, no eran ellos. No eran ellos, sino que siempre con el permiso de Dios. Con permiso. Eso no es autoridad divina. No es que sean dioses. No es que merezcan adoración. Es que ellos tenían este permiso como signo para que la gente que estaba alrededor creyera en ellos como enviados. Pero ¿qué hizo la gente? Agarró al enviado y lo convirtió en el que envía. O sea, ya se olvidaron de quien lo envió y están pensando en el mensajero. Por ejemplo, cuando alguien dice, nosotros creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Yo estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿A quién se lo está diciendo Jesús? A sus discípulos. Primero a Tomás, porque Tomás, según la Biblia, el pobre Tomás, en el Juan le cae duro, ¿verdad? No entiende nada, pobrecito. Pero Jesús le dice, yo soy el camino. ¿Qué significa el camino? Que la meta no es Él, el destino no es Él. ¿Qué significa el camino? El intermediario. O sea, yo tengo mi meta que está aquí, yo estoy aquí, para llegar aquí hay un camino. Ese camino es el intermediario. Por supuesto que Jesús en su tiempo era el único autorizado para llegar a Dios. Cuando Él hablaba con la autoridad de Dios y hablaba en nombre de Dios. Y lo que hablaba eran las palabras de Dios a través de Él. Por supuesto que era el camino, la verdad y la vida. Y también en el tiempo de Moisés. Cuando Jesús todavía no existía, o no estaba en la tierra, depende de cómo lo quieran tomar, y Moisés iba donde los israelitas y hablaba con los israelitas, el camino era Moisés. Por supuesto, Moisés era el intermediario para llegar a Dios.
Y cuando fue el tiempo del profeta Muhammad, la pasaba con ellos, con los tres. Y el profeta Muhammad venía y hablaba con la gente. Y venían las palabras de Dios a través de él. El camino, la verdad y la vida era el profeta Muhammad, la pasaba con él. Los tres traían el mismo mensaje. Adoren a un solo Dios y amen a su prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es teología humana. Todas las demás construcciones son teologías humanas. Ahora, el Islam no quiere criticar a Jesús, sino que el Islam quiere volverlo a su posición correcta. En el día del juicio final, en Mateo 7:21, me gusta este versículo, que por ahí dijeron que nunca debió volver a usar y me fascina usarlo. Habla del día del juicio final. Entonces Jesús viene y dice, y pueden leerlo, es fabuloso. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente entrará aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Fíjense, la única forma de entrar al cielo, según Jesús, es haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. No la voluntad de Él, sino que del Padre que está en los cielos. Y esa es la única manera. No hay otras maneras. Solamente entrará aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero dice, en aquel día me dirán, pero Señor, en tu nombre profetizábamos. En tu nombre hacíamos milagros. En tu nombre sacábamos demonios. Y Jesús dice, y yo les contestaré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo decía, primero, ¿por qué a los que hacen milagros en nombre de Jesús, profetizan en nombre de Jesús y sacan demonios, Jesús le está diciendo hacedores de maldad? ¿Por qué? ¿Y por qué les dice que no los conoce? Porque Dios conoce todo. O sea, Dios les podría decir, desgraciados, no los quiero ver, váyanse al infierno, sí, estoy de acuerdo. Pero porque te dicen no los conozco. ¿Por qué no los conocen? No los conocen. Dios no sabe que lo adoraron cuando se fue. Dios lo elevó hacia sí. Y no sabe qué es lo que pasó en la tierra. Que lo divinizaron, que lo pusieron a la parte de Dios. Entonces en la Sura 4 del Corán, 116, habla que Dios va a llamar a Jesús el día de Jesús. Capítulo 5, versículo 116. Dice, Jesús, vení para acá. Estoy parafraseando. Venga para acá. Usted le dijo a los hombres y a la gente que lo adoraran a usted como dioses y a su mamá en vez de mí. Usted le dijo eso y Jesús le dice, ¿cómo va a decir eso? Yo solo le dije lo que tú me enseñaste, lo que tú me mandaste, adorar a mi Dios y a vuestro Dios. Y fui testigo de lo que pasaba en la tierra mientras estuve con ellos. Pero de ahí tú me elevaste y entonces ya no fui testigo de lo que pasó. Tú conoces lo que hay en mí, mas yo no conozco lo que hay en ti. Tú eres el conocedor de todas las cosas. Si lo castigas, son tus siervos. Si lo perdonas, son tus siervos. Tú eres el poderoso y el conocedor de todas las cosas. Jesús está enojado porque Dios le está reclamando. Le está preguntando que si él confundió a la gente. Entonces está enojado. Entonces me imagino yo que llegan un montón de gente a decir, pero Señor, ¿por qué estás enojado? En tu nombre sacábamos demonios. En tu nombre profetizábamos. En tu nombre hacíamos milagros. Entonces Jesús enojado le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No los conozco. El Islam honra a Jesús. Creemos que nació de una virgen. La Santa Virgen María. Sin pecado. Sin contacto de hombre. Creemos que es el verbo encarnado de Dios. La palabra de Dios hecha carne en el vientre de María. Creemos que hizo muchos milagros, incluyendo milagros que no están en la Biblia. Como hablar desde la cuna, por ejemplo, cuando quisieron acusar a su madre de fornicadora o de adúltera. Creemos firmemente que hizo muchos milagros, incluyendo curar al paralítico, al ciego de nacimiento y que revivió a los muertos con permiso de Dios. Creemos que fue elevado y creemos que va a venir la segunda vez. Lo estamos esperando. Y va a venir como se fue. Barbudo, con vestido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esos? Bufanda, no, se llama bufanda, con distasco. ¿Cómo se llama eso? Con abaya, con túnica. Esa es la palabra que estaba buscando. Gracias. Con túnica, hablando en arameo. Hablando en arameo, tal como se fue. No va a venir con azules, ni con corbata, ni usando Chanel, ¿no? Va a venir con túnica. Y hablando en árabe. Así que cuando diga Dios, va a decir Allah. Allah. Y él va a decir, adoren a un solo Dios. No me adoren a mí, adoren a un solo Dios. Entonces la gente va a venir Trump y está a decir, ese es de Al-Qaeda. Barbudo con túnica. Parece terrorista. Y Jesús va a venir la segunda vez, va a venir a decir lo mismo que dijo al principio. Oye, ya no va a decir Israel, porque va a venir para todo el mundo. Va a decir, oye, humanidad, el Señor es nuestro Dios, el Señor no es. Y hay que amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Y hay que amar a tu prójimo, sea quien sea, como a ti mismo. Muchas gracias, hermanos.